Bienvenido al podcast para hablantes intermedios de español, The Frontier. Mi camino en el aprendizaje de idiomas. Muy buenas a todos, espero que le estén pasando bastante bien. Durante este primer capítulo quiero compartirles un poco cómo he aprendido los idiomas que sé hablar. Obviamente el español es mi idioma nativo, pero también he podido aprender portugués, inglés y un poco de francés. En este capítulo en específico hablaré un poco sobre cómo aprendí inglés. De verdad creo que aprender idiomas es algo bastante increíble y que te puede cambiar la vida en muchos sentidos. Y muy seguido este proceso de aprendizaje está relacionado con la vida de cada persona. Así que vamos a empezar hablando un poco sobre mí para que conozcas un poco sobre mi experiencia en el aprendizaje de idiomas y sepas por qué hago esto. Bueno, mi nombre es Alejandro, pero me dicen Alex. Los apodos son algo bastante común en México. Un apodo es, por ejemplo, cuando alguien se llama Tomás y le dicen Tom. O, por ejemplo, cuando yo, que me llamo Alejandro, me dicen Alex. Pero alguien más se puede llamar Montserrat, por ejemplo, y le dicen Monse. Estos son más o menos los apodos. Yo soy del oeste de México, más bien cerca de la costa del Pacífico relativamente. Vivo en la ciudad de Guadalajara, que es una de las ciudades más importantes del país. No sé si ya la hayas escuchado. De aquí es, por ejemplo, el mariachi, de aquí es el tequila, de aquí es mucha comida tradicional que tal vez tú conoces como mexicana. Como se pueden imaginar, mi lengua materna o idioma nativo es el español y creo tener un buen nivel usándolo, más o menos. También tengo un muy buen nivel hablando inglés, que yo considero es avanzado. Si ustedes están familiarizados con cómo los europeos manejan los niveles entre A1, A2 los principiantes, B1, B2 los intermedios y C1 y C2 los avanzados, pues yo creo que mi inglés está en un nivel C1, más o menos. Siento que me falta un poco de práctica hablando porque pues obviamente en México es difícil encontrar con quién practicar inglés. Pero en cuanto a lectura, escritura y en cuanto a poder entender lo que a mí me dicen, en cuanto a comprensión oral, no tengo ningún problema con eso. También tengo un muy buen nivel hablando portugués de Brasil, pero ahorita está un poco oxidado. Oxidado es lo que le pasa a los metales cuando están en contacto con el agua. Y eso le está pasando un poco a mi portugués, también por falta de práctica. Pero yo tuve la oportunidad de vivir un año en Brasil. Viví en la ciudad de Curitiba, que está en el sur de Brasil. Es una ciudad que rompe un poco los paradigmas o los prejuicios que puedes tener sobre lo que imaginas como Brasil. Pero esto lo hablaré en otro capítulo un poco después. Finalmente, en este momento estoy aprendiendo mi cuarto idioma, que es el francés. Mi nivel es intermedio, pero tengo la intención de seguir mejorando. Por cierto, no dije, pero mi nivel en portugués es más o menos B2 y en francés debe estar entre A2 y B1. Tengo estudiando francés más o menos ya en serio desde marzo de este año 2021. Hoy estoy grabando en octubre, entonces ya son varios meses practicando francés todos los días. Entonces, para resumir un poco, tengo 23 años, hablo 4 idiomas y depende de cómo lo veas o depende de tu situación. Ya tú me dirás si estos son muchos o pocos idiomas.
Si, por ejemplo, el español es el segundo idioma que aprendes, hay muchas personas en Estados Unidos que solo hablan inglés y como primer intento usan el español. Y hay otras personas en Europa que hablan muchísimos idiomas. O, por ejemplo, si tú hablas un idioma indígena en alguna parte de las Américas, también tú ya hablas dos idiomas, ¿no? Así que cuatro puede parecer mucho, puede parecer poco, depende completamente de ti. También en YouTube sobran los videos de políglotas que hablan 20 idiomas, 30 idiomas, no sé. O de niños pequeños que ya pueden hablar 5 idiomas, ¿no? Que su papá hablaba un idioma, su mamá hablaba otro idioma, viven en un país donde hablan otro idioma y en la escuela les enseñan inglés también. Entonces son niños chiquitos que ya pueden hablar 4 idiomas o hasta 5, no sé. Lo importante en el aprendizaje de idiomas y creo en cualquier habilidad en la que quieras mejorar es que intentes no compararte con los demás porque pienso que esto solo va a decepcionarte. Si te creas una imagen de ti mismo basada en los demás, ya sea que ves a alguien que habla muchísimos idiomas y tú te sientes mal porque solo hablas uno o dos, o al revés, si tú hablas muchísimos idiomas y te sientes mejor que los demás porque tienes todo este conocimiento, pues al final siempre va a haber alguien que sepa más que tú y te vas a sentir mal. Entonces, lo que propongo yo y lo que he visto que muchos recomiendan es que te compares contigo mismo, pero en el pasado. ¿Hablas otros idiomas más y mejor que antes o no? Y así puedes darte un poco cuenta del progreso que vas haciendo con el tiempo. Así que la conclusión es que vayas a tu ritmo, que seas constante y que no te compares con los demás. Vamos ahora sí al tema principal. ¿Cómo rayos es que aprendí inglés? Hay muchas personas en México que lo estudian, hay muchas personas en todo el mundo que estudian inglés. Entonces, ¿cómo es que hice yo para poder aprender este idioma al que le tengo mucho cariño y que es súper útil? Como te podrás imaginar, el inglés es el primer idioma extranjero que aprendí y está fuertemente relacionado con mi familia y con quién soy yo. Tengo muchísimo amor y cariño por el inglés. Por muchas razones de la vida, mucha de mi familia se fue a vivir en Estados Unidos desde que yo era un niño e incluso desde antes. Eh, la mitad de mi familia, del lado de mi papá, prácticamente vive en Chicago y la mitad del lado de la familia de mi mamá vive en Tennessee. Así que si yo quería visitar a mi familia, tenía que viajar. No había otra forma. La primera vez que los visité, yo tenía 6 años y fui con mi abuela a visitar a mi abuelo. Era la primera vez que yo hacía un viaje tan grande. No me imagino a un niño de 6 años viajando en un avión a otro país solo con su abuela. Pero bueno, eso fue lo que me tocó vivir. Y tengo algunos recuerdos de ese viaje. Yo a esa edad no sabía que había otros idiomas aparte del español. Yo pensé, pues, todo el mundo habla español, ¿no? No tenía ni el concepto de lo que es un idioma. Entonces, cuando intenté ver la televisión en Estados Unidos, me quedé muy confundido. Quería ver a Bob Esponja. No sé si conoces ese programa, pero yo no podía entender nada y no sabía si había algo malo con la televisión o por qué rayos es que yo no podía entender lo que decía. Pues ya entonces mis abuelos me explicaron que bueno, estamos en Estados Unidos, aquí se habla el inglés, por eso no puedes entender a Bob Esponja porque está en inglés. Entonces no entendí muy bien, pero total, eso fue lo que pasó.
Y después de estas vacaciones de verano era mi turno de entrar a la escuela primaria. Y en esta escuela primaria sí enseñaban inglés. Normalmente los niños en México van al kinder, que es de los 3 años más o menos a los 6 años cuando ya puedes entrar al kinder. Pero como yo todavía no tenía los 6 años cumplidos, tuve que esperarme un poco y tuve que entrar hasta los 7 años a la primaria. Comencé a tener clases de inglés. Esta era una escuela que se les dice bilingües. Entonces, la mitad de las 6 horas de escuela eran en inglés. Pero como los otros niños ya habían tenido clases de inglés en el kinder y yo no, pues estaba un poco atrasado. Este fue el primer contacto real que tuve con el idioma, el primer contacto en persona, ya intentándolo aprender. Pero también jugaba y juego muchos videojuegos. Entonces, en aquel tiempo no eran tan comunes las traducciones y los doblajes, por lo que si tú querías jugar videojuegos en México, casi siempre tenías que jugarlos en inglés de alguna forma, aunque no entendieras nada. Eso fue algo que me hizo aprender inglés también, porque sí o sí tenía que leer y intentar interpretar qué es lo que estaba ocurriendo en la pantalla. Mi mamá un poco preocupada porque jugaba videojuegos y porque me atrasaba un poco en el inglés, me metió a unas clases después de la escuela para reforzar mi inglés. Esta maestra me ayudó bastante, ya saben, con las cosas básicas, el ABC, el 1, 2, 3, el verbo to be, los colores, cómo se llaman los animales, este tipo de cosas básicas que todo el mundo ve al inicio, pero era suficiente para ponerme al nivel de los otros niños. Después de todo este año escolar, volví a ir a Estados Unidos a visitar a mi familia y justo yo quería poner en práctica todo esto que había aprendido de inglés en un año, que la verdad era poco, pero yo no sabía. Mis primos invitaban a sus amigos a sus casas y ahí pues había la oportunidad de intentar practicar el inglés, pero cuando yo intenté decir una o dos palabras, los niños se reían porque yo no podía pronunciarlo bien. También tuve el primer shock cultural de mi vida cuando intentamos jugar a las escondidas o hide and seek en inglés. Yo no entendía cómo estaban jugando porque las reglas eran diferentes. En México jugamos a las escondidas con alguien en una base contando sin poder voltear a ver dónde se esconden los demás, y si ve a alguien tiene que correr a la base, tocar la base y decir 1, 2, 3 por Juanito o 1, 2, 3 por Alex o quien sea que haya encontrado. Pero en Estados Unidos no. Si encontraban a alguien tenían que correr y tocarlo. Entonces cuando yo me escondía y me encontraban, pues yo corría hacia la base y todos se me quedaban viendo como ¿por qué corres hacia allá y no lejos del niño? Pero bueno, estas cosas pasan. Estas experiencias, lejos de desmotivarme o hacerme sentir mal, me motivaron a de verdad estudiar inglés y despertaron aún más mi interés. Seguí estudiando en la escuela, pero mi aprendizaje obviamente era muy lento con el método tradicional, si le podemos llamar así, que son clases de gramática, listas de vocabulario, que como se dice el pasado participio, el pasado participio, no sé, el pasado indicativo, todas estas
conjugaciones y tiempos que pues para mí hasta la fecha no me sirven y no me gustan, pero pues así es la escuela. En México las clases de inglés son generalmente muy malas y aburridas. Eh, como les digo, te dan estas listas de palabras, clases de gramática y es todo. Y aún así, a los 12 años, después de muchas clases y videojuegos, muchas horas por muchísimos años, decidí que estaba listo para intentarlo de nuevo. Entonces, cuando fuimos a visitar a mi familia, también fuimos de compras a los centros comerciales allá en Estados Unidos. Y mi madre y mi abuela, que no hablan una palabra de inglés, me llevaron con ellas para ver si yo podía ayudarles un poco. Pero yo sí las pude ayudar un poco a escoger cómo se dice la ropa, si un vestido o una blusa o un pantalón, pero en la caja comenzaron los problemas porque esta cajera me hablaba, me decía cosas y yo no entendía nada por algo que yo tampoco sabía que existía hasta ese instante. Los acentos y también esta mujer de Tennessee hablaba con mucho argot y fuertes palabras y expresiones de Tennessee. Nada que ver con lo que yo estudiaba en México. Este segundo fracaso tampoco me decepcionó, me siguió motivando a aprender más. Y ahora, además de mis clases de inglés en la escuela y los videojuegos en mi casa, intentaría ver películas en inglés con subtítulos en español y escuchar más música en inglés. De hecho, mis primeros CDs, no sé si se acuerdan de qué es eso, fueron de Drake Bell y también los otros fueron de Guns N' Roses. Obviamente, si conocen Guns N' Roses y Drake Bell, no sé si lo conocen, es un actor de una serie cómica de Nickelodeon que se llamaba Drake y Josh, que a mí me encantaba de niño. Cuando volví a Estados Unidos, esta vez ya de 15 años, ya con la secundaria terminada, por fin tenía un nivel en el que entendía todo y podía comunicarme decentemente. Incluso me tocó ayudar a un tío que tiene un restaurante como mesero y la verdad este trabajo me gustó. No sé si tienen mala fama los trabajos de meseros con ustedes, pero a mí la verdad se me hacía algo muy divertido, sobre todo en las horas como pico. No sé si decirlo así, pero en horas en que se llenaba el restaurante muchísimo y había tanto trabajo que el tiempo pasaba muy rápido. Hay 4 habilidades principales de todo aprendizaje de idiomas: la comunicación oral y escrita. En cuanto a la escritura y la lectura, y la escucha y el habla. La escritura y la lectura las aprendí gracias a la escuela y a los videojuegos. Podía leer un libro en inglés sin problemas después de tanta práctica, y la escucha la pude dominar gracias a las películas y la música. Después de saber estas 3 cosas, lo único que me faltaba era dominar el habla. Pero esto era difícil ya que mis compañeros de escuela normalmente no sabían hablar inglés tan bien como yo, y practicar 15 días al año en Tennessee pues no era suficiente. Bueno, por ahora hasta ahí dejaré la historia, pero seguiré con ella en la siguiente sesión, en el siguiente episodio. Te recuerdo que puedes escuchar cada episodio muchas veces si no entendiste muy bien. También tengo todo el podcast por escrito en mi Patreon por $1. Lo puedes encontrar en patreon.com/TheFrontier Patreon.
También puedes darme tu opinión del podcast en mi Instagram, @TheFrontierIG. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.